Buenas noches, Magíster Erika Pérez, cursante de la Unidad Curricular Pedagogía Crítica del Doctorado en Educación del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la UEB. En esta oportunidad voy a explicar un poco o a conversar un poco con respecto a alguna estrategia que se pueda diseñar para fortalecer la pedagogía crítica o para hablar o fortalecer la pedagogía crítica desde lo andragógico. En el caso de la Universidad Bolivariana, bueno, hemos tenido que innovar en muchas oportunidades, pero en este momento voy a hablar de mi experiencia en el proceso de formación docente en el plan de formación desarrollado en los institutos universitarios tecnológicos en todos los estados del país hace algunos años, en donde pudimos de una u otra forma, los profesores que participamos allí como formadores, ver el resultado de diferentes elementos circunstanciales, producto del abandono en que se tenía a los profesores de estos tecnológicos, ¿no? Quienes en su nivel formación, muchos de ellos tienen hoy en día o en su momento, tenían doctorado, tenían maestrías y tenían más de 20 años el ejercicio de la docencia en estos tecnológicos. Y era un proceso de reivindicación social, un proceso de reivindicación, bueno, más aún en el marco de la formación docente, ese proceso de reivindicación dado desde el gobierno nacional. Entonces, es importante voy a plantear la siguiente estrategia, que fue una de las estrategias que utilizamos más seguido en este proceso de formación. Era uno, el reconocimiento de los saberes, y creo que eso por ahí inicia el proceso pedagógico, el proceso, más que el proceso pedagógico, el proceso andragógico, pero al docente o este profesional docente, verse reconocido, un proceso empático entre el formador y el formado, en este caso, que tenía en algunos casos una experiencia superior en la práctica, el ser incluido dentro del proceso formativo y hasta de un proceso coevaluativo hace la diferencia o hizo la diferencia en este proceso formativo. Entonces creo que una estrategia fundamental es el reconocimiento de los saberes propios que tiene ese profesional docente o ese profesional del sector universitario, que en algunos casos son de programas de formación de ingeniería, más técnica, menos profesional de la docencia. Entonces, en algunos casos se adolece de esa sensibilidad, ¿no? O de ese conocimiento, primero pedagógico, para desarrollar un proceso andragógico más a profundidad. Entonces, una de las estrategias que más utilizamos era ese reconocimiento de saberes. Otra de las estrategias que desarrollábamos era, o que logramos desarrollar en ese ensayo y error, porque es también un proceso de crecimiento profesional entre la formación o entre lo que planteaba el ministerio y lo que nosotros nos conseguíamos en la práctica. Entonces, otro de los procesos que hicimos fue el cruzar información. Es decir, como eran profesores de diferentes áreas en una misma aula, con conocimientos diversos desde la práctica, con profesiones diversas en la práctica, entonces lo que hicimos fue empezar ese reconocimiento de saberes, pero desde el otro. ¿Cómo ve el otro la formación docente? ¿Cómo ve el otro la formación profesional? No solamente la formación docente, la formación profesional. ¿Y cuál es el rol del educador en esa transformación? Porque bueno, con eso iniciaba el proceso de transformación de los tecnológicos a politécnicos. Entonces eso fue aproximadamente 2011-2012. Entonces, en ese proceso de transformación, en ese proceso de reconocimiento del valor que tiene el formar y el entender cómo desde la docencia hacemos la diferencia en un proceso formativo. Entonces, el primer paso fue el reconocimiento de saberes desde ese comité científico, desde los docentes que estábamos ejerciendo la formación. Y el segundo paso es el reconocimiento del otro entre el colectivo. Creo que eso es una estrategia que marcó la diferencia. ¿Por qué marcó la diferencia? Porque para no hablar de un proceso pedagógico crítico, hablemos de un proceso formativo crítico en cualquier fase. Entonces, en este caso, este proceso formativo crítico que se dio desde las aulas permitió a esta servidora de allí en adelante
fortalecer aún más la formación andragógica, vista como un reconocimiento de saberes, vista como un crecimiento intelectual orgánico, pero más allá de eso es entender que el otro puede tener una visión muy diferente a la mía y yo debo reconocérsela. Podemos discrepar, podemos discutir en el buen sentido, podemos cada quien tener su visión, pero entendiendo sobre todo que ese ser crítico, pero crítico con bases, con sustento importante, es lo que hace la diferencia en la formación profesional, porque se salta de la educación bancaria tradicional o se salta de la formación tradicional de profesionales que simplemente pensaban en un proceso lucrativo, en un proceso económico, a un proceso de reflexión y análisis importante. Y qué más que un profesional del sector universitario que desde su visión, bien sea técnica, o sea, formación, perdón, bien sea técnica, bien sea humanista, bien sea desde las ciencias, de cualquier ciencia humana, hasta de la ciencia de la salud, vea su formación desde una visión crítica, porque construye los saberes de una manera diferente. Construye los saberes partiendo de su experiencia, pero reconociendo al otro se fortalece mi experiencia y fortalezco el proceso docente. En conclusión, creo que la formación desde lo crítico, tanto la pedagogía como la andragogía, pero sobre todo la formación de ese continuo humano desde lo crítico, hace la diferencia en la formación andragógica. Un saludo, agradeciendo el espacio y bueno, seguimos formándonos en colectivo.